Grabación de... Ahí está. Entonces iniciamos hoy día la primera parte de nuestro estudio de la fe, que es un concepto que parece que todo el mundo maneja, porque no es una palabra desconocida, no es una cosa que uno diga, ¿qué es esto? Y en realidad la pregunta que hoy día nos vamos a hacer es precisamente, ¿qué es definitivamente la fe? ¿En qué consiste tener fe? ¿Puedo tener yo un concepto de fe erróneo? ¿Es mi fe verdadera? Vamos a hacernos esas preguntas hoy día. Alguien dijo alguna vez que para que uno pueda crecer de verdad, debe hacerse buenas preguntas, debe cuestionarse y debe tener ciertas dudas. No es que las dudas nos vayan a matar, sino que son las dudas que nos conducen a tener un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Y respecto del tema que hoy día vamos a mirar, eh, como ustedes tienen ahí en su bosquejo, vamos a analizar algunas cosas bien importantes. Una de ellas es los usos que tenemos de la palabra fe, del término fe, que se utilizan en tantas cosas. La gente dice, yo le tengo fe a este remedio, yo le tengo fe a esta persona, yo le tengo fe a este candidato cuando se trata de votaciones. Yo le tengo fe a esta agüita, dice una abuelita respecto de algún remedio que ha usado siempre. Otros dicen, yo tengo mucha fe en Dios. Y otros dicen, sí, yo creo, pero a mi manera. Entonces, como podemos ver, utilizamos el término fe para arriba y para abajo, y la verdad es que muchas veces no sabemos lo que estamos diciendo. Y no nos damos cuenta si nuestra fe es una fe que está basándose simplemente en la fe, se está basando en la emoción, se está basando en las circunstancias. ¿En qué se está basando nuestra fe para decir que es realmente fe? Entonces, esa pregunta es súper interesante. Pero quiero partir contándoles y voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan ver parte del tema. Hoy día, como decíamos, vamos a mirar los diferentes usos que tiene el término fe. También, y sobre todas las cosas, vamos a examinar los elementos que componen la fe. La fe es algo muy interesante porque no es una cosa que uno pueda decir, es un sentimiento, es una decisión solamente, tiene que ver con la creencia, tiene que ver con la afirmación de algo, tiene que ver con la esperanza. En realidad tiene que ver con muchas cosas y vamos a mirar cuáles son los componentes esenciales cuando estamos hablando de fe. Y finalmente vamos a tratar de hacer una definición que nos ayude a comparar aquello que nosotros tenemos y poder decir, lo que yo tengo es verdaderamente fe o es algo que se le parece a la fe. Y sobre esa base es que después vamos a continuar en nuestro aprendizaje de cómo podemos ir creciendo en cuanto a la fe. Bueno, en realidad la fe ha sido comprendida de muchas formas a través de los siglos. Ustedes tienen ahí en pantalla que desde el siglo I hasta el siglo XX, siglo XXI, la fe ha tenido vaivenes y cambios que demuestran que la forma en que la gente, los creyentes, la iglesia, los pastores, los líderes, la forma en que han comprendido la fe no ha sido siempre la misma. Hay periodos en donde el énfasis estuvo más bien en lo que significaba la creencia misma, mientras que en otras oportunidades estaba sobre la subjetividad que tenía esa experiencia. Por ejemplo, en el siglo I, en la parte que se llama la teología patrística, porque corresponde a los primeros, a aquellos que se llaman padres de la iglesia cristiana, los primeros 3 siglos, la fe era vista como una virtud que venía de Dios y que siempre conducía a la esperanza y el amor. La teología patrística decía de que la fe finaliza en el amor, que la fe conlleva o lleva al amor. Por lo tanto, la fe era vista como una virtud cristiana, una virtud que venía de Dios como algo que solamente los creyentes podían tener. En los siglos de la Edad Media,
lo que creció fue un concepto de fe como un asentamiento de aquello que la iglesia estaba diciendo que era verdadero, de aquello que se podía creer. Entonces, la gente más bien colocaba su fe en la iglesia y en lo que la iglesia decía. Colocaba su fe en lo que se determinaba que era creíble. Por lo tanto, uno podía decir, yo tengo fe porque estoy creyendo lo que la iglesia dice. Tengo fe porque estoy creyendo lo que Roma está diciendo. Esto sucedió entonces durante los siglos de la Edad Media. Pero en la Reforma, durante la Reforma, comenzaron algunos cambios. Y en este caso, el cambio más importante es que la fe volvió a un origen en donde se trataba de la confianza que se colocaba exclusivamente en Dios. En ese sentido, Martín Lutero fue muy importante cuando anunciaba de que el justo por la fe vivirá, y de que solamente se podía obtener salvación si uno colocaba su fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, esta confianza exclusiva en Dios era el énfasis dado durante la Reforma y que, como ustedes pueden notar, cambió de los siglos de la Edad Media, en donde la fe era un asentamiento en lo que la Iglesia estaba diciendo o predicando. Seguidamente, en el siglo XVI, la fe pasa a ser la aceptación de aquellas verdades que han sido reveladas en las Escrituras. En el siglo XVIII, la fe era la ciega aceptación de lo que la razón no puede probar. Y es muy interesante cómo el énfasis en el siglo XVIII más bien se va a trasladar a la experiencia de fe. Y ese es un concepto que todavía está activo en nuestro tiempo y que es interesante de poder considerar, porque resulta de que muchas veces lo que decimos que es fe es aquello que yo he llegado a creer. No importa si lo puedo probar o no. No importa si otros digan que eso no existe y que no se puede admitir. Pero sin embargo, si yo por la experiencia lo he llegado a probar, entonces se puede decir que la fe es una aceptación ciega. Eso era lo que se creía durante los siglos el siglo XVIII. Para el siglo XIX, la fe va a tener un cambio bastante importante porque va a transformarse en el sentimiento de la dependencia absoluta. Esto tenía que ver con la teología liberal, que se refería a la fe como ese sentimiento de dependencia absoluta. Y este sentimiento quiere decir que en vez de empezar con la revelación de Dios según las escrituras nos enseñan, la fe se sujeta a la subjetividad de la experiencia humana. Entonces, lo más importante en la teología en ese tiempo no era hablar sobre Dios, sino más bien la experiencia que teníamos con Dios. De modo que poco importaba lo que yo pudiera saber de las escrituras y de la revelación, porque en el siglo XIX la teología liberal descarta la palabra de Dios como una fuente fidedigna y indica de que la palabra de Dios, la Biblia, está llena de errores y que se puede acceder a Dios, pero sin pensar de que la Biblia nos tenga que decir necesariamente cómo es Dios. Lo más importante es sentir a Dios, es experimentar a Dios. Fíjese que ese concepto de sentir a Dios está puesto en el siglo XIX y es un concepto tremendamente peligroso, pero que sin embargo subsiste todavía en nuestro tiempo cuando hablamos acerca de la fe. Y ya venido el siglo XX, tenemos a la fe como un concepto o bajo el concepto de confianza razonable en Dios. En este sentido, se rescató lo que era el elemento
cognitivo o de conocimiento de lo que se cree, pero se seguía insistiendo que la experiencia con Dios estaba por encima de la revelación de Dios. Entonces, todos estos énfasis históricos sobre la fe nos demuestran una sola cosa, que el concepto ha tenido muchos vaivenes, más de los que uno pudiera imaginar en realidad. Entonces, es fácil poder comprender por qué es que en nuestros tiempos la fe sea comprendida desde varios puntos de vista, sea comprendida de varias formas. De alguna manera es que hemos heredado todo lo que se ha dicho a través de la historia respecto de la fe y hoy día lo vemos que está allí inserto en una y otra parte entre los cristianos, entre nosotros, entre los creyentes. Por ejemplo, cito algunas cosas que seguramente usted las puede mirar en la experiencia. Para algunos lo importante es tener fe, es decir, que el solo hecho de creer en Dios es suficiente, no importando la manera y el objeto de la creencia. Y podemos decir que en ese sentido el mundo religioso utiliza la fe para creer lo que cree, lo que quiere creer, porque para ellos, o para todo el mundo religioso, lo importante es tener fe. Y mucha gente, y a veces como creyentes, pensamos de que eso es suficiente, que si uno tiene fe en Dios, no importa si ese Dios es el Dios mormón, si es el Dios de los testigos de Jehová, si es el Dios católico, no importa cómo sea ese Dios. Lo importante es tener fe en un ser superior o tener fe en Dios. La teología liberal, por ejemplo, alaba mucho la unidad o el acercamiento de los diferentes tipos de fe que existen en el mundo, porque para ellos la fe es lo que nos acerca a ese Dios que puede tener muchas caras. Entonces, es fácil ahí comprender por qué muchas veces hay gente que incluso dice, bueno, los musulmanes también creen en Dios a su manera, creen en Dios y lo pintan de una determinada forma, pero ellos tienen fe en Dios. Entonces, ¿podría ser esa fe válida? ¿Podría ser esa fe un recurso o una base para poder crecer? Eh, entonces, usted me está entendiendo. ¿Vale cualquier fe? ¿Sirve cualquier fe? Estamos entonces revisando estos conceptos de fe. Para otros, la fe es la sensación que se tiene sobre algo, la sensación que se tiene sobre algo, aquello que se siente profundamente y que provoca emociones sublimes. Es decir, alguien piensa que tiene fe porque siente a Dios. Y hermano, yo no quiero contradecir esto, no quiero que piensen que tener un sentimiento profundo respecto de Dios no sea algo hermoso y bueno. Es hermoso, es interesante, es maravilloso poder sentir la presencia de Dios. Pero eso no significa necesariamente que estamos teniendo fe. No significa necesariamente. Y se lo voy a explicar más tarde en nuestro estudio. Entonces, esa sensación que se tiene sobre algo puede ser muy subjetivo, porque cuando uno escucha la teología mormona, por ejemplo, ellos señalan que si uno al leer el libro de Mormón siente algo especial en la lectura y le da un escalofrío o un calor o siente algo especial en términos de emociones, eso es un indicativo de que el libro de Mormón es de Dios y lo utilizan como un elemento para que la gente pueda colocar su fe en las creencias y enseñanzas de la iglesia mormona. Entonces, si utilizamos aquello, podríamos trasladarlo a otras religiones, a otras formas de creer en Dios, y podríamos decir, pero
este otro tipo de gente también siente lo mismo respecto de Dios, siente una presencia, siente una cercanía, siente un algo especial. ¿Eso es fe? Esa es la pregunta. ¿Estamos definiendo la fe de una manera correcta al decir que cuando está esa sensación de tener, sentir la presencia, la cercanía de Dios, es porque estoy ejerciendo necesariamente la fe? Nos estamos haciendo estos cuestionamientos para que podamos, ¿no es cierto?, ir avanzando en la definición de lo que significa en realidad tener fe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es tener fe? Vamos a tratar de acercarnos a aquello en los minutos siguientes. La palabra fe ha sido utilizada para determinar diferentes cosas. Cuando nos referimos al cuerpo de creencias, por ejemplo, hablamos de la fe. Hay un texto de la Biblia en Hechos 16:5, ese texto no está ahí en la pantalla, así que usted, si por favor lo puede escribir allí en sus apuntes, Hechos 16:5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Lo que está diciendo acá el autor al libro de los Hechos es que en este caso la fe tiene que ver con las doctrinas que se observan en el Nuevo Testamento y que eran enseñadas por los apóstoles. Cuando dice que las iglesias eran confirmadas en la fe, estaba diciendo de que las iglesias eran enseñadas en las diferentes doctrinas que tenía, en este caso, la fe. También cuando nos referimos denominacionalmente a algo, como por ejemplo la fe católica, la fe evangélica, estamos utilizando también el término fe. ¿Eh? ¿De qué fe eres tú? ¿No? Yo soy de la fe evangélica, yo soy de la fe católica, yo soy de la fe musulmana, yo soy de la fe budista. Eh, pero se da cuenta que todos utilizan la fe para defender que lo que se tiene es válido simplemente porque está presente la idea, la concepción de la fe. Y cuando nos referimos a la manifestación o expresión personal de un individuo, también hablamos de fe. Separamos a las personas entre las que tienen fe, sin importar de qué tipo, y las que no la tienen. Si alguien dice, yo tengo fe, o mi fe es firme o es grande, pensamos en algo que pertenece casi al ámbito privado, es decir, la fe vendría a ser aquello que me pertenece, y yo decido en dónde ponerlo, dónde colocarla. Y no importa dónde la coloque, la fe es válida simplemente porque está presente, porque es fe. Eso es algo que tiene que ver con los diversos usos del término fe en nuestros tiempos. Y aunque todas estas expresiones puedan ser legítimas en su uso, todavía no nos alcanza para analizar más minuciosamente la manera en que ahora la Biblia utiliza el término fe, y vamos a pasar de inmediato entonces a esto. Vamos a hablar de los elementos de la fe, queridos hermanos. Si ustedes miran en la pantalla, verán que hay 5 elementos: la confianza, el conocimiento, la experiencia, la persistencia y el objeto. Estos son los 5 elementos de la fe. Cuando definamos la fe al final de nuestro programa, vamos a mirar de que los 5 elementos tienen que estar presentes en nuestra definición de fe. Entonces, ahora vamos a tratar de descomponer la fe en estos 5 elementos para ir entendiendo cómo cada uno de ellos está presente y interactúa con los demás. Y eso es tremendamente interesante. Partamos entonces con el primero, que es la confianza. La confianza es, en este caso, la fe es la disposición de confiar, la disposición
de confiar, algo que solo puede hacer el que decide creer. En Marcos 9:23, Jesús le dijo a un hombre: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en esa oportunidad? Le dijo a este hombre que la facultad de creer era una posibilidad cierta, es decir, él podía creer, podía creer. No era algo que se le estaba negando. Él podía confiar, le estaba diciendo Jesús. Tú puedes confiar, si puedes creer, si puedes confiar, si puedes confiar, al que cree todo le es posible. Entonces, el poder hacerlo estaba en la forma en que él distribuyera esa confianza. Usted sabe que la confianza es aquello que nosotros depositamos en algo o en alguien. Si usted le tiene mucha confianza a una persona que le pide, por ejemplo, su vehículo, si usted le tiene gran confianza, entonces usted le va a pasar las llaves y se va a olvidar. Y va a decir, no, el auto va a llegar bien porque le tengo confianza a esta persona. Pero si usted no tiene tanta confianza, entonces usted va a estar preocupado, usted va a estar llamando, usted va a estar esperando que su vehículo llegue porque su nivel de confianza no es total, no es extremo. Por lo tanto, la confianza, fíjese usted, es un elemento de la fe que nosotros somos los que decidimos cuánta confianza depositamos en lo que creemos. Esa es una decisión de cada uno. No se puede, no se puede obligar a alguien a, a depositar más o menos confianza. Lo que hace el Señor, lo que hace la palabra, lo que hace la enseñanza, es tratar de darnos los suficientes fundamentos para que nuestra confianza aumente y así podamos confiar más. Esa es la idea. Pero finalmente, quien decide confiar es cada uno de nosotros. Y cuánto decide confiar es una decisión que cada uno tiene que estar tomando frecuentemente. Por eso es que la fe es es un asunto que puede cambiar del área en la que esté presente. Voy a referirme a esto un poco más adelante, pero esto es entonces el primer elemento, que se llama la confianza. El segundo elemento es el conocimiento. Ya, la confianza es del que cree, ¿no es cierto? Mientras que el conocimiento es aquello que se acumula como información en nuestra mente. Lo que recibimos, aquello que procesamos, aquello que pasamos a creer. Mire, vamos a ver el ejemplo de Juan 9:35 al 38, en donde Jesús sana a un hombre ciego y le informa respecto de quién es el Hijo de Dios. Cuando este hombre recibe la información, inmediatamente él la procesa y decide confiar en la persona que le está entregando la información y decide confiar en la información. Y una vez que toma esa decisión, expresa lo que dice el texto. ¿Quién es Señor para que crea en Él? Y bueno, el texto siguiente dice que Jesús le dijo, el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces, podemos ver allí inmediatamente que está este elemento de conocimiento. El hombre no sabía quién era Jesús, por lo tanto no podía colocar su confianza en Jesús, porque no sabía quién era. Pero una vez que supo quién era, porque Jesús se presenta directamente con él, entonces él toma la decisión de confiar en Jesús. Y por eso dice, creo Señor, ¿creo en qué? Creo en la información que tú me estás entregando, de que tú eres el Mesías, de que tú eres el Hijo de Dios. Creo en esa información. La proceso y coloco mi confianza en lo que tú estás diciendo. Y en este caso es gravitante porque
Si uno mira los versículos más adelante, se dará cuenta de que el haber puesto su fe, su confianza en Jesús, le valió la expulsión de la religión, de la sinagoga. Entonces, no era simplemente de que él llegaba a creer, a confiar en Jesús y el mundo seguía tal como estaba. A él le costó, y le costó la expulsión. Vamos al tercer elemento, la experiencia. ¿Qué significa en este caso la experiencia? Este elemento nos lleva a la vivencia que perfectamente comprende la instancia histórica, la emoción producida o la lección que hemos logrado aprender en un momento de nuestra vida. La experiencia que se vive, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fe no es un asunto intelectual, sino que es un asunto experimental. Pero también es un asunto intelectual, porque el conocimiento ya vimos que estaba presente. No se puede acceder a la confianza si no hay primero conocimiento. Y el conocimiento nos lleva a tener la experiencia de depositar la confianza. Y ahí está entonces. Un ejemplo de esto es lo que Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 14, cuando señala, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. En otra versión dice de la siguiente manera, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Así que la fe no son solo palabras. Cuando decimos yo tengo fe, no significa que eso, no significa que tenemos fe porque lo decimos. Decir yo tengo fe no equivale casi a nada. De hecho, Santiago dice en el versículo siguiente de que los demonios también creen en la existencia de Dios y tiemblan, ¿no? Porque ellos tienen un conocimiento de Dios que puede ser distinto al nuestro, pero ellos creen, pero no es una fe que les va a servir de algo. Así también, cuando nosotros decimos, yo tengo mucha fe, yo creo mucho, no estamos diciendo tanto. Santiago nos dice, muéstralo, demuéstralo, que eso sea una experiencia de vida. Cuando es experiencia de vida, entonces pasa a ser fe, tiene color de fe, tiene tinte de fe. Por ejemplo, nosotros vimos el bautismo de nuestros hermanos el domingo pasado, y fue emocionante, muy hermoso para todos, ver cómo los hermanos se bautizaban. Pero muchas veces sucede que cuando se le dice a un discípulo, ¿tú has creído en Cristo Jesús? Sí. ¿Lo has recibido? Sí. ¿Y crees que Jesús es tu Salvador? Sí. ¿Bautízate? No. ¿Por qué no? Es que esto otro, es que por aquí, es que por allá. Entonces Santiago le diría, entonces demuestra que tienes fe, porque estás diciendo que la tienes, pero en realidad no la tienes, porque es la experiencia la que da paso a una fe bíblica, una fe verdadera. Por eso es que el elemento experiencia es fundamental cuando estamos hablando de la fe. Pero ya vamos a decir que la experiencia por sí sola no determina que haya fe, así como la confianza por sí sola no determina que haya fe. Es decir, alguien puede decir, no, yo confío, yo creo. Eso por sí solo no determina que haya fe, como también la experiencia por sí sola no determina que exista o esté la fe presente. El cuarto elemento muy importante de nuestra definición es la persistencia. Persistencia, aquello que se puede cuantificar, que tiene que ver con la cantidad. Bueno, en realidad no tiene que ver tanto con la cantidad como tiene que ver con un factor que es el tiempo en el fondo, ¿no? Si lo que creemos no perdura en el tiempo,
persistiendo en nosotros con fuerza renovada, podemos entender que tal vez nunca hubo fe. Mire qué interesante lo que estoy diciendo. Que si aquello que nosotros decimos que tenemos y que se llama fe no persiste en el tiempo con una fuerza renovada, es posible entonces entender de que tal vez nunca fue fe, porque un elemento de la fe es la persistencia, es decir, la fe perdura, la fe queda, la fe persiste, la fe persevera. Podemos decir que tengo fe porque he sido perseverante. He estado por mucho tiempo siguiendo al Señor. ¿Eso es fe? Eso es fe. El hecho de estar persistiendo y siguiendo lo mismo ya determina, demuestra con buena certeza de que está presente la fe en nosotros. Por eso es que Jesús dijo, ¿no? En Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pensando en si vamos a persistir en la fe. Por eso es que Mateo, ¿no es cierto?, 24 también dice en el versículo 13 que el que persevere hasta el fin, o sea, el que crea persistiendo hasta el fin. Muy bien. Y el último objeto aquí de nuestros elementos de la fe es el objeto. El último elemento es el objeto. Aquello en donde se sitúa la fe. La fe siempre se va a basar en algo, se va a basar en alguien. La confianza de la que hablamos está dirigida, pensada e intencionalmente dirigida hacia algo o hacia alguien. Por lo tanto, el último elemento que examinaremos de la fe bíblica es Dios. Para nosotros, el objeto de nuestra fe es Dios. El objeto de nuestra confianza es Dios. En donde estamos colocando nuestra fe es Dios. No estamos colocando nuestra fe en nosotros mismos, ni tampoco estamos colocando nuestra fe en la fe que tenemos, en el hecho o en la percepción de decir yo tengo fe. No, eso no es suficiente. Yo tengo fe en Dios, sí, eso puede ser mejor. Decir yo tengo fe no es suficiente, vuelvo a repetir, pero decir yo tengo fe en Dios, eso es algo mejor. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a hablar un poco más acerca de cómo entendemos a Dios. Porque, miren, si el objeto de nuestra fe va a ser Dios, tenemos que conocer a Dios. De lo contrario, nosotros estamos eligiendo poner nuestra confianza en algo que creemos que es Dios. En otras palabras, estamos como nosotros mismos creando un Dios y estamos colocando nuestra fe en Él. Lo que hacían los adoradores de los ídolos en el Antiguo Testamento, que cortaban una rama de un árbol, con un cuchillo le comenzaban a dar forma, le ponían brazos y después lo pintaban y decían, este es mi Dios, y lo adoraban y ponían su confianza en ese pedazo de madera. Ellos lo habían creado, pero ese no era Dios, ¿no? Entonces uno puede estar equivocado respecto del Dios en el que está creyendo. Es muy importante. Ya vamos a hablar bastante más acerca de eso en la próxima oportunidad. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente lámina. En este cuadrito que están viendo ustedes en pantalla, quiero que note lo siguiente. Fíjese usted cómo está distribuido en este gráfico los 5 elementos de los que estamos hablando. Por un lado, el lado verde clarito está hablando de la confianza, el celeste está hablando de la persistencia, el amarillo está hablando del objeto,
el verde más oscuro está hablando del conocimiento y el azul más fuerte está hablando de la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto, con esta ilustración? Que los elementos de la fe pueden estar mal distribuidos en nosotros. Entonces, ¿cómo es la fe bíblica? ¿Cómo debe ser la fe para que pueda ser una fe que traiga fruto, que traiga resultados? ¿Cómo debe ser la fe para que crezca? ¿Cómo debe ser la fe para que nos salve? ¿Cómo debe ser la fe para colocarla en Dios? Esa es la idea de fondo. ¿Cómo debe ser la fe? Y el gráfico nos demuestra aquí que están mal balanceados algunos elementos, o que, mejor dicho, están distribuidos de maneras distintas. En este caso, el gráfico muestra que la persona tiene un 44% de confianza, es decir, él cree, él confía mucho, pero el objeto de su fe, dentro de todo el concepto de fe que él tiene, el objeto de su fe apenas alcanza a un 10%, y el conocimiento que tiene de ese objeto a un 8%. Entonces, este gráfico muestra que este hermano, en este caso, si estuviéramos midiéndolo en cuanto a la experiencia de fe, diríamos que está teniendo un problema bastante grande en su fe. Bueno, definamos entonces lo que es la fe. Y aquí siempre llegamos, ¿no es cierto?, a Hebreos, el capítulo 11, versículo 1, porque es como el texto clave para poder entender lo que significa la fe. Yo le puse aquí en la pantalla, le puse en la pantalla el texto de Hebreos 11:1 en diferentes versiones, porque, ¿saben? Me pareció muy interesante poder ver cómo es que cada versión nos enriquece respecto a lo que podría significar la fe. Por ejemplo, la versión NBI dice: la fe es la garantía, utiliza la palabra garantía de lo que se espera. Usted sabe que la garantía es algo que uno posee, algo que uno tiene a su favor, algo que uno guarda, porque dice: tengo esta garantía de aquello que estoy esperando. La NTV dice: la fe es la confianza, palabra que ya hemos explicado y que estamos conociendo mejor. La Reina Valera dice: la certeza, lo cierto de lo que se espera. Mientras que la PDT dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos. Pero fíjese que esta definición es súper importante y muy interesante, porque el tener fe es estar seguro de aquello que esperamos, no se basa, no se basa en lo primero, en estar seguros, sino que se basa en aquello que esperamos. Y voy a explicar más largamente esto en la próxima oportunidad, porque va a ser revelador para poder entender lo que significa la fe. Siguiendo entonces las ideas que ya hemos vertido en nuestra composición de la fe, ¿se acuerda? Hablamos de 5 elementos: confianza, conocimiento, experiencia, persistencia y objeto. Esas 5 cosas son las que construyen la fe. La fe, y usted puede escribir ahí en su hojita del borrador lo siguiente: fe es la experiencia de decidir confiar persistentemente en Dios después que Él nos ha traspasado conocimiento de su persona y propósitos. Vamos a leer de nuevo esta definición y vamos a tratar de pensar un poquito en ella. Fe es la experiencia de decidir confiar persistentemente en Dios después que Él nos ha traspasado conocimiento de su persona y propósitos. Notemos que los 5 elementos que hemos estudiado están presentes aquí en esta definición. Los 5 elementos. Está la experiencia de decidir,
está la confianza, está la persistencia, porque decimos confiar persistentemente, no confiar una vez, sino confiar persistentemente. Confiar persistentemente ¿en qué? ¿En lo que yo creo? No, confiar persistentemente en Dios. Decido confiar en Dios. Después que Él me ha entregado o me ha traspasado conocimiento. Noten ustedes que no, está ahí otro de los elementos, el conocimiento. Me ha traspasado conocimiento de su persona y de sus propósitos. Hay dos versículos súper interesantes de la Biblia que no muchas veces leemos, pero que son tremendos. Están en Hebreos 6, 18 y 19. Yo los voy a leer acá en una versión un poco distinta. Eh, dice este texto, hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas son imposibles. Es imposible que Dios mienta y es imposible que Dios no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. A mí me parece que estos dos versículos son fantásticos. Fantástico porque además justamente contienen los elementos que hemos citado. ¿Mm? Hemos dicho allí. Hay dos cosas imposibles. Que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza. Ahí está el elemento confianza. A los que nos hemos refugiado en Él, ahí está la experiencia. La experiencia de haber confiado en Dios. Nos fortalecen para continuar, ahí está la persistencia. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Ahí está el objeto, Dios. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Y en las primeras dos frases estaba el conocimiento. El que sabe eso, confía en Dios. El que no lo sabe, obviamente que su confianza no va a ser extrema, no va a ser total, porque no sabe que Dios no miente y que Él es incapaz de no cumplir lo que promete. Pero el que lo sabe, es decir, el que sabe que Dios no miente y que Él cumple sus promesas, el que sabe aquello, aumenta su confianza. Y al aumentar su confianza, la experiencia con Dios ya no es una experiencia subjetiva, no es una experiencia que está anclada a la confianza que Él está entregando, sino que es simplemente que Él está persistiendo en algo seguro. Por eso es que dice que esta esperanza es tan fuerte como un ancla que nos sostiene. Usted sabe que un ancla es aquello que hace que el barco no se pierda, no vaya a naufragar, porque está firme en las rocas del mar para que el barco no se mueva. Pero, ¿qué pasa si quitamos alguno de los elementos de nuestra definición? ¿Qué sucedería? Vamos a dejar de compartir en este instante la pantalla. ¿Qué pasa si nosotros quitamos alguno de los elementos de nuestra definición? ¿Qué pasa si quitamos la experiencia, o si quitamos el conocimiento, o si quitamos la confianza, que a algunos le parecerá radical, más importante que las demás? ¿Quedaría todavía sustento para decir que eso es fe? Esa es una de las preguntas que usted tiene como tarea allí en su hojita, y que de acuerdo a lo que he proporcionado a
la enseñanza que he entregado, usted podrá entender de que si nosotros quitamos uno de estos elementos, lo que es el concepto de fe se viene abajo, se comienza a desdibujar. Si quitamos cualquiera de esos elementos. ¿O qué pasa si nosotros enfatizamos un elemento más que otro? Si enfatizamos un elemento más que otro, podríamos decir que todavía existe una fe que sea correcta, que sea verdadera. Entonces, ¿cómo es el equilibrio de todo esto para que esa fe sea bíblicamente verdadera? Por eso que en el próximo tema, el próximo miércoles, nos vamos a detener en lo siguiente. Vamos a hablar acerca de las diferencias que existen entre una fe fingida o falsa de aquella que es verdadera. De una fe fingida o falsa de aquella que es verdadera. Hoy día nos quedamos con esto. La fe es algo, y hemos señalado que tiene 5 elementos. ¿Se recuerda? Confianza, conocimiento, experiencia, persistencia y un objeto, que en este caso es Dios. Hay fe cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en Dios después que Él nos ha entregado el conocimiento de su persona y de sus propósitos. Entonces, querido hermano, en la medida que nuestro conocimiento de los propósitos y de la persona de Dios crece, va a tener que crecer nuestra fe. Ya estoy diciendo algo que vamos a analizar en los próximos temas. Pero hoy día lo importante es poder considerar esto. La fe, como concepto, ha tenido muchos vaivenes a través de la historia. Y hoy día tenemos que rescatar el concepto de fe para validarlo entre nosotros, para que ninguno se quede a mitad de camino, para que ninguno diga, ya no estoy sintiendo a Dios, o estoy dejando de creer en Dios. Y para que también aquí todos podamos saber que la fe que tenemos contienen los 5 elementos que hemos señalado como para poder determinar que va a ser una fe productiva, una fe que crezca. Voy a terminar contándoles una pequeña ilustración que nos va a mostrar todo esto. Ustedes saben que este barco enorme que se construyó en el siglo pasado, que se llamó el Titanic, del que se hizo una película y que todos reconocen y saben exactamente qué fue lo que le sucedió, ¿verdad? Que se hundió en las aguas del Atlántico. Bueno, este barco cuando se construyó, sus arquitectos dijeron de que era un barco indestructible. Incluso llegaron a señalar que ni siquiera Dios podía hundir al Titanic. Entonces, cuando vendieron los pasajes para ir a Nueva York, se hizo sobre la base de entregar información, una información que decía, este barco es seguro, este barco es el más avanzado, este barco es el barco más firme, este barco le va a proporcionar una experiencia maravillosa. Entonces, ¿qué hizo la gente? La gente puso su confianza en la información que se le estaba entregando, porque la información indicaba de que el barco era seguro y de que el barco era firme y de que el barco no se iba a hundir. Entonces, la gente confió en esto, compró sus pasajes, se subió al barco y comenzó a disfrutar del viaje. Y ellos estaban contentos, estaban seguros y decían, en determinado tiempo vamos a llegar a Nueva York. ¿Por qué? Porque este barco es seguro. Yo confío, yo creo. ¿Se da cuenta? Yo creo que esto va a ser así. Y durante algunos días el viaje estuvo bien, sin problema, hasta que llegó esa noche fatídica en donde un iceberg rompió los costados, etcétera, etcétera, se comenzó a hundir y finalmente
el barco terminó zozobrando. ¿Qué sucedió? ¿Qué era lo que estaba mal en la definición de fe respecto de esta situación? ¿Estaba mal la confianza de la gente? No, porque la gente confió y confió mucho. ¿Estaba mal el conocimiento? Parece que por ahí podemos decir que había información que no era tan cierta, información que estaba fraudulenta, que no se basaba en cuestiones que pudieran determinar con seguridad de que el barco era tal como se decía, un barco indestructible. Ya, encontramos un primer elemento en donde hay un error, una falla. Experiencia. La experiencia que estaban teniendo con el barco era la de estar en un transatlántico enorme y que parece que no tenía ningún problema, ¿no? La persistencia. Bueno, hasta esa noche todo iba bien. El objeto. Aquí encontramos el problema más grande. ¿En qué habían puesto su confianza ellos? Habían puesto su confianza en un objeto que se llamaba Titanic. Habían puesto su fe en una enorme mole de acero que les decía los constructores que era indestructible. Ese objeto en el que ellos pusieron su confianza y su fe no era adecuado. Por más confianza que ellos tuvieran, por más fe que ellos tuvieran, no iban a llegar a Nueva York. ¿Y por qué no iban a llegar a Nueva York? Porque el objeto en el que pusieron su confianza no era el adecuado. Por más que ellos creyeran, nunca iba a pasar, porque el objeto era malo, se iba a hundir. ¿Se dan cuenta? Lo mismo entonces puede pasarnos. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que revisar nosotros? Tenemos que revisar en quién estamos colocando o en qué estamos colocando nuestra confianza. Y ojo, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos colocando nuestra confianza en Dios, pero en realidad estamos colocando nuestra confianza en nuestra fe. No si yo creo, no si yo confío, pero y si resulta de que Dios dice otra cosa, por más que usted confíe y crea, no va a pasar nada. ¿Se da cuenta? Podemos estar colocando nuestra confianza en la experiencia, en los años que llevamos o en el conocimiento que tenemos. Entonces, por eso es que es vital que podamos descubrir en nuestro análisis en dónde es que estamos colocando nuestra confianza. Si la estamos colocando en Dios, como creo que es así con cada uno de nosotros, tiene que crecer nuestra experiencia de conocimiento con Dios para que nuestra fe pueda ser segura, así como decía Hebreos, de que es como un ancla que está firme y no va a hacer mover el barco de ninguna manera. A eso vamos. Por eso es que este tema es tremendamente radical y muy importante para que cada discípulo, cada seguidor del Señor pueda descubrir cómo es la fe que tiene. ¿Cómo es la fe que tiene? Porque si es una fe que se basa en sus palabras, no, yo tengo fe, y resulta de que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, se desarma ese castillo, quiere decir que la fe que tenían no era tan fe. Le faltaban elementos allí que pudieran apoyarle mayormente. Entonces, por eso es que debemos avanzar en eso. Así que la próxima semana los espero porque vamos a estar hablando acerca de las diferencias entre la fe verdadera y la fe falsa. Ahora bien, yo les di una tarea, ¿ya? Buenas noches, hermano Cristian Álvarez, ahí lo estoy viendo en pantalla también, Dios te bendiga. Les di una tarea, en su hojita, por favor, ustedes pueden escribir las diferentes cosas, pero hay una tarea que me interesa mucho, y es que ustedes puedan leer los textos que se han puesto, cada uno de ellos, y elegir uno. ¿Mm? Elegir uno. El texto
represente su identificación con la fe de una manera más plena, más llena, que ustedes digan, este texto me representa mucho en mi experiencia de fe con el Señor. Este texto me representa mucho. Lo elijan y lo escriban ahí en su hojita, porque la próxima semana vamos a estar compartiendo, ¿no es cierto?, acerca de esos textos que hemos elegido. Eso es lo primero. Y lo segundo es que eh, voy a, voy a abrir ahora, después que terminemos nuestro estudio, y por el día de mañana, todo el día jueves, va a estar abierto el chat de nuestro WhatsApp. Ustedes fueron ingresados a un grupo, que es un grupo cerrado, pero esta noche y mañana va a estar abierto el chat para que ustedes puedan colocar las preguntas que en el estudio de hoy día no fueron respondidas o los puntos en donde necesitan mayor claridad. Por favor, colóqueme, pastor, esto que usted dijo, eh, me, me costó entenderlo, por favor, me lo puede explicar, lo puede explicar de otra manera. Me interesa muchísimo que todos podamos comprender el tema que hemos dicho hoy día. Entonces, ahí en el chat usted puede colocar su pregunta, en el chat digo del WhatsApp, y voy a abrir para que ustedes puedan escribir, pero solamente hasta mañana, ¿no? Porque no queremos que este grupo, cada uno tiene como muchos grupos, ¿no es cierto?, en los que interactúa y a veces en los grupos se mandan saludos de todo tipo y cositas por aquí y por allá, y entonces de repente uno está como demasiado bombardeado con las cosas que llegan. Entonces no quiero que nos pase aquello, sino que lo vamos a utilizar solamente para nuestro estudio, ¿ya? Eso es lo segundo. Entonces, hacer la tarea y ingresar las preguntas que tengan respecto de lo que hoy día estuvimos conversando. No lo voy a hacer directamente ahora porque puede ser que haya muchas preguntas y se nos va a ir el tiempo. Y he señalado que a las 21:30, justo ahora, es cuando vamos a concluir nuestro estudio. Les invito a abrir sus pantallas, perdón, abrir sus cámaras para que podamos tomar una foto para guardarla en nuestro repertorio allí y podamos también enviársela a los demás hermanos para que ellos puedan ver lo hermoso que ha sido poder escuchar la palabra del Señor e instruirnos en la fe. ¿Eh? Así que todos los que puedan, eh, peínense para acá, para allá, sí, háganse alguna cosita, arréglense ahí, ¿no? Eh, los que están con corbata, abróchense la camisa. Javierito, te ves muy bien ahí. Hermano Jaime, qué lindo poder verlo. Hermana Marisole, Dios les bendiga muchísimo. Qué lindo poder verle. Ahí está la Amalia, mire, hemos orado tanto por la Amalia. Ahí está, qué linda. Hola Amalia, Dios te bendiga. Hermana Leslie Caro también, Dios le bendiga ricamente. Entonces, voy a activar aquí para tomar el pantallazo de hoy. Ahí está. Perfecto. Ahí está Diego también. Muy bien. Hermana Susana, que Dios le bendiga muchísimo. Gusto de verle. Igual. Me acompañan en la oración. Quiero también saludar a Cristian, a su papá Jaime, ¿sí? Está en medio, ¿verdad? Sí, perfecto. Hermana Sandrita, está por ahí también. Que Dios le bendiga. Oren conmigo, pidamos al Señor que nuestra fe sea una fe válida. Y como decíamos o escuchábamos, nosotros decidimos en quién creer, ¿no? Pero Dios nos dice que podemos creer en Él. Así que podemos creer de todo corazón, con todo nuestro ser en Dios. Y eso a mí me resulta como una experiencia fantástica, maravillosa. ¿Puedo creer más en Dios? Puedo creer más en Dios. ¿Y qué va a pasar si creo más en Dios? Bueno, apróntese, prepárese, porque cuando comenzamos a descubrir y a creer más en Dios de la manera correcta, empiezan a suceder más cosas en nuestra vida. Se lo aseguro, hermano. Se lo aseguro. Quiero bendecir con la oración. Padre,
quiero darte gracias porque, aunque no podemos reunirnos presencialmente, sí podemos utilizar estas plataformas para acercarnos a ti y conocer más de aquello que tú has preparado para nosotros. Hoy hemos hablado de un concepto súper importante, la fe, y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a conocerte todavía más de cerca, para que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra creencia pueda aumentar, pueda ser todavía más diáfana, más limpia, más pura, más consagrada, más entregada a ti. Afirma nuestra fe, Señor, en ti, para que no haya ningún tipo de impedimento que nos haga decaer en nuestra fe en ti. Padre, muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para despedirnos, podemos abrir nuestros micrófonos y saludarnos unos a otros. Aquí hay, al mover la página, veo al hermano Pascual Zambrano, veo a Javier ahí al lado de Lorena, apareció, estaba al ladito. Está también Claudita con el Batista. Qué bien. Está por este otro lado, Patito. Uno en una parte, otro en otra parte. Bien. Castigado. Ah, lo tienen castigado ya. Nos comenzamos a despedir, queridos hermanos. Chao. Abran sus micrófonos para Bendiciones. que... Chao. Que tengan buenas noches. Feliz de verlos. Que Bendiciones, Dios les pastor. Bendiciones, bendiga, hermano. Gracias, pastor. hermana Lilian, Dios Chao. le bendiga muchísimo. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Que estén muy bien, que estén muy bien. Buenas noches. Recuerden hacer Bendiciones a sus todos. tareas. Y Muchas gracias, pastor. Chao. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Amén. Terminamos entonces. Amén. Ah, la otra, esa.